Buenas noches, un jueves más, una semana más a nuestro live semanal aquí en Martínez Blanco Abogados. Esta semana, bueno, vamos a tratar un tema que muchos de vosotros nos habéis ido comentando durante estas semanas, que es relativo a la comisión de apertura y qué se puede reclamar, qué es lo que podemos obtener si reclamamos esta comisión que ha cobrado el banco en la mayoría de las hipotecas existentes en España y, bueno, cuáles son los pasos a seguir, ¿no? En este caso, bueno, como siempre tengo el honor de tener conmigo a Francisco García Prats. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Y Cristian Ormeño Marcos de León. ¿Qué tal, Cristian? Te voy a llamar Marcos. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estáis? Bien. Bueno, ¿qué tal la semana? ¿Cómo se ha presentado? Después de estos días así de la vuelta de esta Semana Santa cortita que hemos tenido. La verdad es que muy bien. Hemos vuelto muy bien de las vacaciones con buenas noticias como siempre. La verdad es que tenemos buenas noticias por un lado con un juzgado de Barcelona, el juzgado especializado en cláusulas abusivas, que sabemos que hay uno por provincia, que ha dicho hace muy poco, bueno, en el día de hoy mismo ha salido la noticia, ya se ha pronunciado sobre el IRPH que hemos hablado tantas veces, en el que, bueno, reconoce que el IRPH es abusivo por esa falta de transparencia precisamente y lo eliminan de un contrato, lo sustituyen por el Euribor y condenan a la entidad financiera a la devolución de lo que se ha cobrado por la aplicación. Así que bueno, es otro juzgado más que se ha sumado a esos que ya habíamos visto hasta el momento que habían procedido a eso, entre ellos el juzgado de Ibiza, en el que elevamos nosotros esa cuestión prejudicial, que es la 79/2021 y la que estamos trabajando intensamente y además estamos muy contentos con ella. Sí, yo pienso que vamos, ya se va abriendo, sobre todo Barcelona, que fue aquel juzgado número 38 el que inició esa primera cuestión prejudicial que se resolvió en marzo del 2020. Y bueno, pues ahora ya va, tras esta nueva cuestión que hemos conseguido elevar con Ibiza, con nuestro despacho, pues ya se va poniendo un poquito el camino, ¿no? Del que se están siguiendo y que sea Barcelona ya quien ha tomado las riendas y más siendo el juzgado especializado en cláusulas abusivas, el que ha tomado ya el camino de anular ya directamente el RPH sin esperar siquiera a lo que ha dicho el TJUE, pues ya por supuesto es de celebrar y esperemos que todos los jugadores especializados pues sigan este camino. Exactamente. Bueno, pues sin más, vamos a entrar en materia. Comisión de apertura, ¿qué es? ¿Por qué es abusiva? ¿Qué cláusulas abusivas se pueden reclamar? ¿Qué bancos suelen tenerla? ¿Qué importes podemos recuperar? ¿Y por qué es recomendable llevar a cabo esta reclamación? Si queréis empezamos. Cristian, ¿qué es la comisión de apertura? Sí, venga, pues vamos a ello. La comisión de apertura. Nuevamente, una de las cláusulas abusivas que podemos encontrar en las escrituras de préstamo hipotecario, cuando solicitamos la hipoteca, ¿no? Sobre todo para la adquisición de vivienda, aunque también con otros fines, ¿no? Lo hemos podido comprobar. Dentro de esas cláusulas abusivas, de las que podemos hablar largo y tendido, porque hemos llegado a ver hasta 30 cláusulas abusivas en algún préstamo hipotecario, pues en esas escrituras lo normal, una de las más habituales, una cláusula a la que están muy aficionadas casi todas las entidades financieras, pues es esta comisión de apertura. Tal cual nos lo indica el nombre de la cláusula, consiste en eso, ¿no? Es una comisión que nos va a cobrar el banco a la hora de abrir el préstamo, a la hora de realizar esa apertura, y que lo interesante, por así decir, o lo que se puede comprobar con esa cláusula, es que se nos cobra simplemente por abrir el préstamo, ¿no? Lo cual nos deja un poquito en una situación de duda de hasta qué punto se puede justificar esto, porque simplemente por solicitar esa escritura de préstamo, por solicitar este préstamo, pues el banco ya nos lo va a imponer. En muchas ocasiones, ahora supongo que hablaremos un poquito más determinadamente en cuanto a ese detalle de esa comisión, pero muchas veces los bancos la defienden en el sentido de que es normal que se pueda cobrar porque está justificada de algún modo cuando lo pedimos en el préstamo. Y aquí tenemos que tener en cuenta que nosotros, cuando pedimos ese préstamo, nosotros pagamos ya el préstamo con una serie de intereses, con un tipo de interés que va a marcar el desarrollo de la vida del préstamo. Con lo cual, no tiene mucho sentido que simplemente por pedirlo, ya de por sí, nos lo cobren, ¿no? Nos cobren esa comisión. Con lo cual, pues ese cobro no está justificado en ningún tipo de situación por esa apertura de préstamo, y un poquito eso es lo que ha marcado el análisis jurídico durante estos últimos años o estos últimos meses, esa cláusula, ¿no? Esa comisión de apertura.
Hubo, Mucho ahora, menos, mucho menos que sea un tanto por ciento de la cantidad prestada, porque el banco muchas veces lo que hace es eso. ¿Qué te presto? 100.000 euros, el 1% o el 2%, te voy a correr 1.000 o 2.000 Exactamente. euros. Y directamente es así, es una cantidad tanto alzado con un porcentaje sobre... Eso es lo que no... Ya fundamentaría el hecho de que se lo han inventado. hace algún tiempo tuve la oportunidad de tener un intercambio, ¿no?, de opiniones en uno de los juicios con un director de banco de los que estábamos llevando a interrogar en una de nuestras demandas. En sede judicial fuera antes de entrar a sala. Y me comentaba que realmente la comisión de apertura, que obedecía que lo que son las sucursales, las sucursales de donde iban los clientes, era la comisión que se llevaba esa sucursal concretamente por la concesión del préstamo, ¿vale? Al final se ha convertido en la comisión de apertura conforme a lo que cada banco ha ocupado, pero el origen, digamos, de alguna manera, o por lo menos lo que me transmitió este director de banco era que era, digamos, la comisión que se llevaba esa sucursal o los integrantes de esa sucursal por esa operación que se estaba llevando a cabo concretamente. Evidentemente, como ha comentado Cristian, es que ya estamos pagando la hipoteca. ¿Por qué tenemos que pagar una comisión simplemente porque me estás dando el préstamo? Oye, te estoy pagando todos los meses ese interés que en muchas ocasiones, si tienes IRPH, pues no te digo más, o cláusula suelo, pues todavía va a ser bastante importante. Así que por eso es abusiva precisamente, porque es un cobro que nos hacen de forma arbitraria y que no hay ningún servicio que el banco nos dé por ese pago. Estamos pagando 2.000, 3.000 Exactamente. euros cuando en realidad el banco no mueve ni un solo dedo. El banco va a seguir cobrando, aparte de la comisión de apertura, su interés remuneratorio del préstamo, por lo cual, por eso es abusiva y por eso así se ha decantado las audiencias provinciales. Correcto. Este es el objetivo principal de la abusividad. Pero aquí también hemos tenido una lucha importante en cuanto a nivel judicial, ¿no? Para poder llegar a concluir esto de esta forma tan contundente y que se pueda abrir la veda para que cualquier consumidor que tenga comisión de apertura pueda reclamar. Cuéntanos un poco, Fran, cómo ha sido este camino que hemos recorrido, sobre todo aquí en Martínez Así, Blanco. ha sido no demasiado largo, las cosas como son, no ha No, sido demasiado largo, pero ha sido bastante duro. Porque hay que decir que inicialmente, cuando nos propusimos reclamar esto, nos lo propusimos porque los gastos de formalización en muchos préstamos suponían una parte de lo que inicialmente el cliente asume como un gasto que tiene que pagar, después se ha visto que no, pero nos dimos cuenta que aparte de ese gasto inicial que conlleva el pago de a terceros, notaría, registro y demás, había otro gasto que se le pagaba directamente al banco, que era esa comisión de apertura. Cuando hicimos inicialmente esa reclamación, concretamente la primera de ellas que hicimos fue en Palma de Mallorca, el juzgado lo vio claro, vio que esa cláusula realmente era abusiva y la audiencia provincial posteriormente en el recurso también lo vio claro. Pero finalmente hubo un caso de otro juzgado, no sé exactamente de dónde vino, que llegó hasta el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo, en una resolución que es muy conocida, la de 2019, 23 de enero de 2019, dijo que los gastos de formalización había que moderarlos, decisión totalmente errónea que después ha sido corregida por el Tribunal de Justicia en esa cuestión que elevamos nosotros mismos desde Palma. Y también en una de ellas, en una de esas sentencias, dijo de forma muy, muy breve que la comisión de apertura formaba parte del TAE, que por lo tanto era una remuneración que el cliente debía de asumir y que por tanto era un gasto que no se debía de eliminar, una cláusula que no se debía de eliminar y que por tanto se tendría que aceptar como válida. Vale, eso parte de un planteamiento en cuanto a que la entidad financiera tiene un gasto para darnos un préstamo. Ese gasto para darnos un préstamo, en realidad, ha de justificarse. Una cuantía tanto alzada como puede ser un tanto por ciento debe poder justificarse en cualquier momento. Oye, si tú has tenido unos gastos de 1.000 euros para que ese préstamo yo lo pueda recibir efectivamente, no va a haber ningún problema en que escarbes en toda esa documentación que tengas en tu oficina, me la traigas al procedimiento judicial y justifiques, oye, mira, pues sí, yo tuve que hacer estas gestiones y estas otras para poder conceder este préstamo. Sin embargo, eso no era así. El Tribunal Supremo, una vez más, había emitido una resolución con una presunción de que determinada cláusula ya era válida porque sí, y tuvimos que acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en marzo de 2019
conseguimos que Margarita Poveda, la jueza de primera instancia número 17 del Juzgado Especializado de Palma, elevase esa cuestión prejudicial a instancia nuestra, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y ese tribunal decidió el día 16 de julio de 2020 que teníamos efectivamente razón, que la comisión de apertura era una comisión que no podía cobrarse directamente por la entidad financiera a no ser que acreditase totalmente que había realizado algún tipo de trabajo o servicio para cobrar ese dinero. Directamente, en muchos casos, incluso, Norberto, estabas nombrando tú en una de esas intervenciones de un director de un banco, de una oficina y demás. Me acuerdo de un caso en el que al director de la oficina se le preguntó directamente, ¿por qué se está cobrando este tipo de comisión? Decía, porque se está dando un préstamo y tenemos que estudiar la solvencia del cliente, es decir, si esa persona merece el préstamo porque lo va a poder pagar o no. Vale, entonces eso para vosotros conlleva un trabajo. Bien. ¿Y qué pasa con ese cliente que va a la oficina, pide un préstamo y ese préstamo se le deniega porque en ese momento no tiene ingresos suficientes o no tiene suficiente capacidad económica para tener ese préstamo? ¿También se le van a cobrar los 1.500 euros de esa comisión de apertura? Lo dudo muchísimo. Lo dudo muchísimo. Porque es, mira, no te voy a dar el préstamo, pero es que al final, además, aquí está la cuenta que ha costado 1.500 euros no darte el préstamo. Lo dudo Totalmente. muchísimo. Para los bancos es muy fácil en el momento en el que te dicen, toma, 150.000 euros para comprar tu casa que cuesta 140.000 y este trocito de aquí me lo voy a quedar yo ya directamente. Este trocito también me lo voy a quedar yo para pagar esto. Claro, todo eso el Tribunal de Justicia lo hace de forma... Es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ellos ya lo hacen interpretando esa directiva en la que, oye, lógicamente, si no hay un servicio prestado, ¿cómo va a cobrarte el banco esa comisión de apertura? En ese mismo sentido, aunque no lo vayamos a tratar hoy, están las comisiones por posiciones deudoras, que al final la base para la determinación de su nulidad es la misma. Exactamente igual. Exactamente igual. Y sin embargo, sospechosamente, el Tribunal Supremo dijo que la comisión por posición deudora sí que era abusiva y la comisión de apertura no. ¿Por qué? Porque, y vienen normalmente en la escritura en el mismo apartado incluso, en el apartado de comisiones. Sí, una detrás de otra. Una detrás de otra. Un dato importante, 97,40% de las hipotecas en España tienen una comisión, o el banco ha cobrado una comisión de apertura, aunque no, como estaba comentando Frank, aunque no lo pueden hacer, lo han cobrado en el 97,40% de las hipotecas. Nada más y nada menos, vamos. Que el que no tenga comisión de apertura es un privilegiado y algún trato de favor tendría seguro dentro de la sucursal. Cristian, nos comentan en una de las preguntas que si da igual de qué año ha sido la hipoteca para poder reclamar. Es decir, da igual que sea del año 2000, que sea del año reciente, 2018, 2020, para poder reclamar, o hay un límite en el que ya no se puedan reclamar estas comisiones de apertura. Aquí en principio no. En principio no, porque precisamente el instrumento que vamos a llevar a cabo en ese supuesto análisis que hacemos y preparación de estrategia del caso, ¿no? Antes de iniciar cualquier tipo de reclamación y de demanda, lo que establecemos es plantear una estrategia a modo de eliminar la cláusula, que es el origen de ese cobro que nos hace el banco, de esa comisión. El instrumento para ello pues, es la eliminación de la cláusula, por lo tanto, y además también lo ha establecido así el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que vamos a determinar es la acción de nulidad que vamos a plantear en nuestra reclamación o en nuestra demanda, ¿no? Con lo cual, ese tipo de acciones o de instrumentos, por así decir, también se ha manifestado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el sentido de que no pueden caducar, independientemente de que el préstamo se haya hecho hace más años o menos y sea un poquito más reciente. El hecho de que se haya cobrado esa comisión por parte del banco de manera injustificada, como se está comprobando, pues lo que determina la consecuencia principal es esa eliminación de esa cláusula y la consecuencia que tiene ello, que es la devolución de ese importe, claro. Además, hay que recordar simplemente el artículo 19.4 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación. La acción es imprescriptible. Imprescriptible. O sea, va a dar igual. Tú tienes una acción declarativa de nulidad que puedes ejercitar en cualquier momento porque esa cláusula era abusiva. Punto. Así se ha pronunciado Además, también, ¿no? En este caso, lo traigo... la comisión, el TJUE, en esta sentencia que nombrábamos antes.
Sí. Exactamente, y lo voy a traer un poquito a colación de en alguna reunión que hemos tenido recientemente, precisamente con alguien que se empezaba a asesorar con esta cuestión. También nos pregunta gente que a lo mejor ha terminado de pagar el préstamo o que lo ha cancelado anticipadamente porque lo ha podido terminar de pagar. ¿Qué importancia tiene que el préstamo ya se haya cancelado, por ejemplo, porque haya vendido la vivienda o cualquier tipo de circunstancia que ya haya finalizado ese préstamo? Y no tiene relevancia a efectos jurídicos, o sea que estamos en la misma situación para eliminar esa cláusula que inicialmente nos cobró el banco. O sea, en este caso, el 97% de hipotecas han cobrado comisión de apertura por parte del banco. Da igual el año de la hipoteca para poder reclamar. Y es más, si también ha sido cancelado, bien porque haya terminado de pagar o bien porque haya vendido o cualquier otro motivo de cancelación, puede seguir reclamando con independencia de que siga vivo el préstamo o no. Bien, llegado a este punto, ¿cuánto podemos reclamar? ¿Qué pueden conseguir los consumidores si reclaman? Pues esta semana publicábamos en nuestras redes sociales un poquito un scroll donde íbamos tratando todos los bancos o los principales bancos más asiduos y poníamos las cifras que nos vamos encontrando nosotros en las escrituras. Una cifra media, pero podéis consultarla, podéis entrar y también guardaros esa publicación, pero esas cifras hemos llegado a ver, cifras, por ejemplo, un caso, BVA, tenemos una media de 2.200 euros más sus intereses legales que se puedan generar, pero hemos llegado a ver cifras de entre 5 y 6.000 euros en ciertas hipotecas, dependiendo muchas veces pues un poquito de la casuística, viendo un poquito el capital que se presta, el año en que se hizo, etcétera. UCI, el banco que te deja, o la financiera que te deja en la UCI, 3.700 euros de media. Cuando hemos llegado a ver, recuerdo una de 12.000 euros, en este caso, que fue una de las... 12.000. ¿Verdad? Esa creo que ha sido la más alta que hemos visto nunca, 12.000 euros. Hace falta pedir un préstamo para pagar la comisión de apertura. Ostras. De hecho, esta semana hemos recibido una sentencia favorable de una comisión de apertura de UCI, precisamente, y el importe era, en concreto de este caso en particular, de 6.000 euros. 6.000 euros ya. 6.000 euros. O sea que UCI nos tiene acostumbrados a lo peor. Tal cual. Sí que es cierto. CaixaBank, también 1.500 euros de media. Santander, 2.800, pero es que no se libra nadie. Banco Sabadell también la tiene. La han cobrado también las cajas de ahorro, tanto, por ejemplo, Caja de Ahorro del Mediterráneo, la CAM, la antigua CAM, también Unicaja, Caja Sur, Caja España, todas han ido cobrándolas siempre. Sin hacerme un poco de memoria, pero yo no recuerdo... Crédito Balear, sí. Yo no recuerdo ningún banco que nos hayamos encontrado que nunca han cobrado comisión de apertura. Nunca. Sí es cierto que alguna hipoteca por ahí suelta nos hemos encontrado que no ha tenido comisión, o mejor dicho, ha tenido una comisión en cero, pero la comisión estaba contemplada. Lo que pasa es que por motivos en el momento de la contratación se dejaron ahí. La mayor cantidad de esas hipotecas son más recientes, porque también estaban ya esa jurisprudencia en la que se veía que esas cláusulas eran abusivas. Hay que decir que los bancos tomaron dos actitudes. Hubo un momento en el que prácticamente a nivel nacional todas las audiencias provinciales tenían determinado que esa cláusula era abusiva. Después llegó el Tribunal Supremo en esa sentencia del 23 de enero de 2019, dijo que no era abusiva. Los bancos volvieron a ponerla en las escrituras de préstamo y después, cuando llegó la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, volvieron a cambiar su criterio. A día de hoy, incluso después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, todavía vemos cláusulas de comisión de apertura en hipotecas que tienen meses. Es impresionante eso. En hipotecas y además en contratos de financiación, por ejemplo, para la compra de coches. Que se aplica exactamente igual para el mismo caso, se aplica la misma jurisprudencia, también están cobrando las comisiones de apertura en todos los contratos de financiación, da igual que sea el contrato normal de financiación lineal o a los 3 años puedo cambiarlo, siempre va a haber una comisión de apertura también en ese caso, que es menos conocido en este sector, pero que también ocurre y de hecho es en todas las contratos de financiación de coches también lo tienen, también existe la comisión de apertura y también se puede reclamar. Así que, como veis, pues podemos reclamar aquí unas cantidades que son bastante importantes, incluso en algunas ocasiones superan incluso los gastos de formalización que comentaba Fran. Y nosotros recomendamos, por supuesto, que ese dinero pertenece al consumidor y tiene que recuperarse.
el que decida no hacerlo es porque directamente está regalándole ese dinero al banco. Así que nuestra recomendación es que se revise la hipoteca, como ha comentado Cristian, que revisemos concretamente cuál es el clausurado que hay dentro de la hipoteca, porque ya no solo podemos encontrar, como hemos visto, la comisión de apertura, es que existen hasta 30 cláusulas abusivas más, pero bueno, siempre vamos a tratar de que todas esas revisiones vayan en una orientación de, primero, ganar tranquilidad, eliminando esas cláusulas y también recuperar lo que es nuestro. Es muy importante. Así que si todavía no os habéis puesto, aquellos que nos estáis viendo, no os habéis puesto a revisar vuestra hipoteca, os invitamos a que lo hagáis, a que os pongáis en contacto con nosotros. Hasta el día 20 de abril queremos recordar que tenemos la revisión de hipotecas de forma gratuita, así que podéis poneros en contacto con nosotros también a través de nuestras redes sociales o bien en los teléfonos y en nuestra página web, ahí vais a encontrar toda la información, para poder revisar toda esa hipoteca y ver qué se puede recuperar. Oye, y luego una vez que con esa cifra, pues podemos decir, oye, pues sí que me interesa, o no me interesa, o no me ha cobrado, ojalá, no me ha cobrado el banco, pues entonces ahí pues podemos decidir, pero ya con una opinión y sabiendo realmente qué es lo que podemos recuperar o no. Así que, chicos, yo creo que es un tema bastante interesante, bastante candente y que va a dar mucho que hablar en los juzgados. Por lo menos vamos a darle muchos dolores de cabeza a los bancos por esta comisión de apertura. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Así que sin más, chicos, nos despedimos un jueves más para la siguiente semana. Recordaros que bueno, estamos a vuestra disposición. Comisión de apertura es una de las cláusulas que Martínez Blanco Abogados hemos rebatido y hemos luchado bastante, sobre todo en esa cuestión prejudicial que defendimos ante el Tribunal Europeo y que por la sentencia del 16 de julio del 2020 salió perfecta y ha podido, ya no solo en los casos que nosotros representamos, sino para que cualquier consumidor pueda iniciar esas acciones de una forma segura, de una forma con una jurisprudencia ya sólida para que pueda recuperar ese dinero. Pero siempre hay que hacer un estudio previo y hay que ponerse en manos de expertos en derecho bancario. Siempre acordaros que somos muy pesados en ese punto, pero es importante que zapatero a tu zapato. Un abogado no puede saber de todos los temas, no puede saber de todos los temas que existen. Siempre buscar abogados especializados en cada una de las materias que vais a iniciar vuestra reclamación. Así que sin más, Francisco, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros. A vosotros. Y Cristian, igualmente. Igualmente, muchas gracias. Nos vemos la semana próxima y nada más. Hasta la siguiente. Chao. Chao. Hasta la siguiente.